diarios lo que son casi 100 o 150 perfiles al mes, de lo importante que es esta herramienta como diagnóstico. ¿Okay? Entonces empezamos a ver glicoproteínas, segunda parte, y realmente es una revisión de todo lo que habíamos mencionado, químicos, cuanto a triglicéridos, en cuanto a colesterol, porque entonces los vimos por separado. Ahora los estamos transportando juntos en el mismo transporte, dado la agua plasmática, por supuesto saliendo los fólicos, y no se transportan con facilidad. Esto es una envoltura micelar, de alguna manera parcial o completamente polar, para que este equilibrio no se rompa. Una persona sana, ¿sí?, no tenemos mayor complicación para el transporte de líquidos. ¿Te lo he entendido? Entonces, conforme se van estableciendo algunos cuadros clínicos, este transporte se vuelve deficiente, y luego se vuelve malo, y luego se vuelve peor, de rato es pésimo, y el paciente desarrolla complicaciones en el sistema circulatorio por ateromas, por capas lipídicas, que causan problemas de circulación. Dijéramos nosotros, pues tengo una arteriola o vénula tapada en el dedo gordo de la parte izquierda, pues no me importa mucho, pero hay tejidos que son muy susceptibles a estos depósitos cuando tenemos una cantidad de líquidos mal transportadas, y ya sabemos que es las carótidas o las arterias coronarias, carótidas, perdón, es el cuello, arterias coronarias. Sí, inclusive hay infartos cerebrales, hay infartos pulmonares, inclusive hay infartos renales químicos, de esas cosas raras, pero obstrucciones graves de la circulación, y pues el órgano, el tejido termina por cortar. Entonces, volviendo al trabajo del químico, del bioquímico clínico, entonces tenemos nosotros los métodos que van a determinar las diferentes proteínas. Quiero insistir, clínicos, porque la verdad tengo mucho miedo que no quede bien claro que en un paciente nunca vamos a decir se le suben los triglicéridos pero el colesterol no, ¿sí? O se le sube el colesterol pero los triglicéridos no. Entonces tenemos algunas situaciones en que siempre debemos recordar que aunque el kilomicrón esté riquísimo en triglicéridos, que el paciente va a presentar una hiperkilomicronemia grave, sus niveles de colesterol pueden estar un poco aumentados también, porque aunque cada kilomicrón tiene una embarradita de colesterol, pero si sumas todas las embarraditas, termina aumentando un colesterol a 220, 250 del paciente. Pero los triglicéridos van a estar como de 1000. Entonces, definitivamente, químicos, ¿sí?, el problema de la hipertrigliceridemia, el colesterol aumentado es por arrastre o es por sumatoria de toda la población presente de kilomicrones. Lo mismo acontecería en el caso de una BDD, ¿cierto? Bueno, y luego entonces también por el caso contrario tenemos un paciente donde el ADT diagnosticado, es un paciente de control, ¿sí?, hipercolesterolemia, ¿sí?, un colesterol de 280, oye, pero trae triglis de 320, claro, porque la LDL, aunque la mitad es puro colesterol, también tiene una barrera de triglis, ¿de acuerdo? Y si tú sumas todas esas barritas de todas las LDL, ¿sí?, el paciente va a tener un incremento de sus triglicéridos, pero la enfermedad primaria es hipercolesterolemia. ¿Te va entendido? Entonces, esta interpretación, químicos, créanme, que ahorita pues no practicamos en la escuela, pero en el trabajo, o sea, va a se agarrar una patada bien puesta para darnos preguntas sin saber lo que es. ¿Ya va entendido? Entonces, tenemos nosotros los recursos de laboratorio, dos grandes métodos analíticos. El gran socorrido, el que ustedes tienen que saber al revés del derecho, ¿okay?, es el estudio de lipoproteínas por precipitación selectiva. ¿Sí? ¿Por qué precipitación? Bueno, porque nos queda claro que son lipoproteínas. ¿Qué son? Lipoproteínas. Y si son proteínas, pues busca un reactivo que las pueda desnaturalizar, ¿de acuerdo?, para luego separarlas y poderlas medir. Y eso es un reactivo como cualquier práctica que tú has hecho en bioquímica, rapidito, tubito, unidos y vámonos. ¿Ok? Ya está muy estandarizado, tiene un buen medicamento, pero luego tenemos pacientes que son complicados. Uno de cada 100, uno de cada 200, que esta precipitación selectiva no me sirve. El método de tubito, centrifugas, que esta no me sirve. Está un método analítico más elaborado como
esta siempre es, ¿cómo se dice? La solución de oro a un estudio de proteínas, de ser estudiadas mediante electroforesis. Muy bien, químico. Quedamos entonces y explicamos la doble nomenclatura que estoy obligado a saber. Preguntas hasta aquí. Porque el día de hoy, suertudos, pocos son los elegidos de los dioses porque vienen ciertas explicaciones un poquito más elaboradas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Vale. Y luego entonces tenemos otra vez recordando la estructura anfipática. ¿Ok? Carlos, por favor. Estructura anfipática. Las lipoproteínas constan de un centro monopolar y una capa de superficie única de lípidos anfipáticos. El centro no polar de lípidos consta sobre todo de triacilglicerol y de colesterol éster. Está rodeado por una capa de superficie única de moléculas de fosfolípidos y colesterol anfipáticas, las cuales se encuentran orientadas de modo que sus grupos polares miran hacia afuera, hacia el medio acuoso como en la membrana celular. Ok, y entonces esta estructura ya químicos tiene que ser, la poder dibujar ustedes hasta con los ojos cerrados. Tenemos una estructura pseudomicelar. Para hacer una estructura micelar tendría una segunda capa aquí con otros fosfolípidos orientados hacia el interior. No acontece aquí porque no nos serviría, químicos, ¿sí? No nos serviría porque el estar orientados otra capa polar hacia el interior no se mezclaría con los lípidos que se quiere transportar. Entonces estos ácidos grasos hidrofílicos o hidrofóbicos. Estos. ¿Sí? ¿Hidrofílicos? ¿Hidrofóbicos? ¿Ah? ¿O lipofílicos? Ok. Entonces, no, esto tiene que estar químico en su material lipídico para poder mezclar y transportar este centro lipídico. Entonces, en el core o núcleo o centro tenemos los materiales a transportar. ¿Ok? No reacciona aquí con ¿sí? Triglicéridos y colesterol están ahí pegados unos con otros, como en el método de la Ciudad de México, pegados, pero no se hablan entre sí. Ni amigos son. Es nada más un mero medio de transporte. Y luego entonces, toda esta, digamos, esta bolita de mantequilla está rodeada de esta polaridad y aquí afuera está el agua plasmática. Otra parte que me gusta mucho de esta imagen, mira, el papel de la apoproteína o apolipoproteína, la que tú quieras, ¿de acuerdo? Que están anclados, y vamos a sacar en este minuto la palabra anclado en la estructura pseudomicelar, ¿de acuerdo? Esta apo te podría decir que no participa con el núcleo. Esta apo tiene una relación con el material lipídico transportado. Es nada más un código de barras para identificar qué tipo de lipoproteína es este. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Y luego entonces, Cruz. Las apoproteínas no están ancladas, no están en el núcleo. No, están anclados a veces más en la superficie, así un poquito más anclados en la estructura pseudomicelar, pero que tengan que ver con el contenido, con el núcleo de la lipoproteína, no acontece. ¿Okay? Y luego, estructura anfipática. La porción proteína de una lipoproteína se conoce como una apolipoproteína o apoproteína y constituye cerca del 70% de algunas HDL y apenas 15% de los kilogramos. Algunas apolipoproteínas son integrales y no se pueden eliminar, mientras que otras están libres para transferir hacia otras lipoproteínas. ok, estamos ya conceptualizando, ¿sí? Conocimientos para los siguientes 40 años que ustedes van a trabajar. Y quiero que trabajen bien, y quiero que ganen mucho dinero, que paguen muchos impuestos, porque lo que ustedes trabajen me van a pagar a mi inversión. Ajá. Y quiero que me la transfieran a mi banco en Suiza. Y luego de ahí a Grecia, donde voy a estar. Ya con que los libros de la cuarta ya se me con su ganancia, pero bueno. Ok, bien. Volvemos al concepto básico, químicos, de que todas las lipoproteínas contienen más o menos todos los lípidos, colesterol, triglicéridos,
fosfolípidos, pero aquí el porcentaje de la composición varía dramáticamente de una lipoproteína a otra. Todavía los identificativos, como son las apoproteínas, también todas las lipoproteínas contienen más o menos todas las apoproteínas, pero siempre hay una más determinante en esta acción, ¿de acuerdo? Que es la que participa en la conexión de la lipoproteína con su respectiva célula, casi siempre a través de un receptor, de una enzima. Entonces, esta puede ser la lipoproteína que ustedes quieran, ¿sí? Un centro, triglis, colesterol, una capa submicelar, las ApoABC, y ahora aparece en escena la ApoE. ¿Okay? La menos mencionada es la ApoE, porque aparecen tiene 2-3 minutos de importancia nada más. Entonces, y aquí estructura de las apoproteínas, unas están integradas a la estructura pseudomicelar, ¿de acuerdo? Están enraizadas, están ancladas, bien, y las otras, ¿sí? Son libres, tienen una conexión muy grande, muy débil, de tal manera que en cualquier cambio se pierden y brincan hacia otra apoproteína. Entonces tenemos dos tipos de conexión entre apo y la respectiva lipoproteína. Una, ser parte integral de, y la otra, muy superficial y que puede transferirse hacia otras lipoproteínas. Y luego entonces, correcto, por favor. La distribución de las apolipoproteínas caracterizan a la lipoproteína. En cada lipoproteína hay una o más apolipoproteínas, proteínas o lipopéptidos. Entonces aquí tenemos también esta distribución, chicos, y como lo estamos viendo ahorita, en cada lipoproteína sí, hay varias, pero es una la que tiene una función principal, es su metabolismo. ¿Okay? Y luego, las principales apolipoproteínas de HDL a lipoproteína se designan A. ¿Ok? Y luego también ya empezamos a mencionar indistintamente, ¿de acuerdo? La nomenclatura por electroforesis. HDL, me queda claro que lo voy a usar todos los días en el laboratorio, pero una vez al mes me llega un reporte del laboratorio central o laboratorio de referencia de tercer nivel que va a decir alfa lipoproteína. ¿Ok? Las podemos identificar con la misma estructura, el mismo proceso. Y luego son la principal apolipoproteína de la LDL beta lipoproteína es la apolipoproteína B100, que también se encuentra en LDL. Ajá. Entonces, mira, ya empezamos con los problemas, ¿sí? Tenemos una LDL, ¿sí? El colesterol, ¿sí? Mira esta herramienta, colesterol. Y luego algo muy importante aquí, pues, la ApoB, y particularmente la ApoB100, es una apoproteína de alto peso molecular. ¿De acuerdo? Es grande y está así, ¡paz! ¿Sí? Súper pegado, súper anclado en la lipoproteína. No sé si viene más adelante, pero te platico de una vez. Si recordamos nosotros el metabolismo de la LDL, ¿de dónde proviene la LDL? ¿De dónde proviene la LDL? ¿Perdón? LDL, ¿de dónde proviene? Del colesterol. No, contiene colesterol, pero ¿cuál es su molécula, su lipoproteína precedente? Las grasas. ¿Perdón? Las grasas. Pues es que tanto son lípidos, tanto colesterol como triglicéridos. ¿Cuál es la DLL? Así es, su molécula así, que podemos conceptualizar bastante bien, es el LDL. ¿Ok? Pero entonces aquí, chicos, esta LDL tiene un pasado, ¿sí? Tiene un pasado muy interesante. ¿De dónde viene la LDL? Very low density lipoproteins. ¿De dónde viene? Hígado, después del intestino. No, bueno, viene del hígado. ¿Ok? Entonces el hígado ensambla las LDL, sobre todo con material proveniente de acetilcoenzima, del exceso de carbohidratos,
los ensambla y luego exporta la VLDL para que se vaya a almacenar al tejido adiposo. Entonces, aquí algo muy interesante, desde que el hígado armó la VLDL, le puso una etiquetota de ApoB100. ¿Ok? Esta ApoB100, químicos, ¿sí? Va a estar bien anclada en la VLDL, va a estar bien anclada, sale a sangre, a la VLDL, no es tan voluminosa como el clorhidro, pero es voluminosa, riquísima en triglis, recién sintetizados, así como las gorditas del almuerzo, ahora recién hecho con triglicéridos, y luego entonces va y se dirige sangre al tejido adiposo, ¿de acuerdo? Y mediante una ApoC, la LPN la va a anclar, le va a drenar los triglicéridos, los va a guardar en el tejido adiposo, y luego entonces ya que extrajo todo cuanto pudo, ¿sí? Suelta al VLDL, que se llama VLDL remanente, porque es lo que sobró. ¿Ok? Pues y luego ese VLDL remanente, químicos, todavía trae una olvidada que es la ApoE. ¿De qué se encarga esa ApoE? Se encarga de terminar de drenar los triglicéridos para que la molécula se reconfigure un poquito más pequeña. Y entonces, este VLDL remanente, ya lo vimos y está en su libro, este VLDL remanente, químicos, ¿sí? Pierde casi la totalidad de triglicéridos y pierde la ApoE. Y entonces sí, se queda con un montón de colesterol no esterificado, pero conserva todavía, ¿sí? La identificación de ApoB100. Hasta ahorita, ¿para qué servía la ApoB100? Como nos dijeron en el Congreso en Veracruz, ¿sí? Un químico con acento veracruzano, ¿para qué sirve? Para nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues para nada, ¿no? Pues traducción científica, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, ¿para qué servía la ApoB100? Para nada, químicos. Es un nuevo acompañante desde que salió del hígado, ¿sí? Sufrió la acción de la lipoproteína lipasa y la ApoB100 aguantó. Todavía se libera como VLDL remanente y todavía aguanta otra acción de lipoproteína lipasa, ¿sí? Químicos a expensas de la ApoE. Y luego entonces sí, ya perdí casi todo el trigli, perdí la ApoE y me quedo con puro colesterol no esterificado y también con el anclaje de la ApoB100. Entonces sí, químicos, la ApoB100 entra en acción, conecto una molécula rica en colesterol con un identificativo ApoB100. ¿Sí? Mucho menor tamaño, sin triglicéridos prácticamente hablando. Y entonces, esta ApoB100va a hacer el reconocimiento por un receptor LDL, ¿sí? Lo va a leer, lo va a identificar, lo va a unir, ¿sí? y va a fagocitar esta LDL. ¿Quedó entendido? Fíjate bien, estuvo cargando su credencial de identificación, su pasaporte, desde que salió del hígado, ¿sí? Y mientras perdió sus triglis, ¿sí? Aguantó la ApoB100. Ahora sí, ya se fueron todos los triglis, ahora entra en acción. Porque es el que va a identificar esta molécula rica en colesterol no esterificado. Y un poquito de fosfolípido coche. ¿Preguntas? ¿Sí? El papel y la participación de las ApoE, pero se estoy traduciendo de la manera más sencilla, ¿de acuerdo? En sus estudios de posgrado, cuando vean más de biología molecular, esto la verdad es un escándalo, ¿verdad? Y luego, Los miliomicrones contienen una forma truncada de ApoB de 48 que se sintetiza en el intestino, mientras que la B100 se sintetiza en el hígado. Ok, entonces tenemos un problema. ¿Sí? Resulta que también hay una ApoB que se llama ApoB48. Y resulta, químicos, que también se ensambla en una proteína riquísima en triglicéridos. Y en este caso, así como los VLDL tienen ApoB100, los triglicéridos tienen ApoB, pero una variante, 48. En todo caso, químicos, el VLDL nace en el hígado con una ApoB100. El clorhidro nace en el intestino con ApoB48.
Igual que la ApoB100, en un principio esta ApoB48 no le sirve para nada al kilomicrón. A ver, queridos hermanos, reflexionemos. El intestino ensamble el superkilomicrón, ¿de acuerdo? Le pone ApoB48, que no es la enzima que le interesa, le pone un montón de ApoC, y si no va a adquirir más en el plasma, ¿ok? Entonces, todo el tiempo kilomicrón pasa sangre, fíjate bien, trae ApoC, ¿de acuerdo? En la mano, entonces se ve, pero puede guardar más ApoB48, ¿sí? Va a circulación, se pega al tejido adiposo, la LPL, lipoproteína lipasa, lo identifica, se prende la enzima y empieza a drenar un montón de nutrición al tejido adiposo. Entonces la ApoB48 como acompañante. Sí, pero no está guardada. ¿Sí? Hay un paralelismo entre el comportamiento de la ApoB, CA48, CA7. Ya que la LPL, químicos, sí, ya que la LPL drenó casi todo el kilomicrón, hay un kilomicrón remanente. Remanente es casi restante, lo que queda. ¿Ok? Este kilomicrón, químicos, todavía, ¿sí?, tiene una buena parte de ApoC, de ApoE, y termina de drenar sus triglicéridos. ¿Ok? De tal manera, químicos, que queda una molécula medianamente así como media volteada, con poco trigli y casi todo el colesterol original. El que recién como porque vimos el intestino. ¿Lo he entendido? Y entonces sí, esta ApoC se pierde y lo que queda del kilomicrón remanente químicos sale a identificar su ApoB48. Y entonces con una variante de ApoB, el hígado puede reconocer kilomicrones remanentes, si no es que de esa intermedia, y los va a pescar. Ah, mira, aquí está medio atropellado esta molécula, esta lipoproteína, pero tiene colesterol y tiene ApoB48. Atrapa y pega. Pues aquí está. ¿Quedó entendido? Las dos superlipoproteínas riquísimas en triglicéridos químicos, no importa cuál sea su origen, traen un aporte de ApoB, que termina siendo un factor para reconocimiento, ¿sí?, y luego entonces depuración del plasma por hígado y por tejidos extrahepáticos. Si es kilomicrón, desde el intestino trae ApoB48. Si es VLDL, desde el hígado trae su ApoB100. Pero nos queda claro que las moléculas ricas en colesterol casi nada, ya no está identificado, es decir, las LDL, son identificadas por alguna variante de ApoB. ¿Ok? Les dije hace una semana, ya que aprendí ABC, ApoB, ApoC, ahora vamos a aprender la importancia de las subpoblaciones de Apo. En cuanto a ApoB, tenemos dos, ApoB48 y ApoB100. Realmente, químicos, no es complicado entender estas Apo. ¿Por qué sí y por qué? 48, ¿cuáles? Por favor. La ApoB100 es una de las cadenas polipeptídicas únicas más largas conocidas. Tiene 4.536 aminoácidos y una masa molecular de 550.000 datos. Los datos también. La ApoB48, 48% de B100, se forma después de la transcripción del gen que codifica para ApoB100 mediante la introducción de una señal de paro hacia el transcrito de mRNA por una enzima editora de RNA. Ok, entonces 48 químicos, bueno, primero vamos a entender que es la ApoB100, ¿de acuerdo? Es el gen empieza a codificar y está claro que la ApoB, ¿sí?, es una apolipoproteína pesada, grande, voluminosa. Y en el hígado, cuando se sintetiza el LDL, se genera la ApoB completita, el gen produce esta proteína al 100%, por eso es ApoB100, ¿de acuerdo? La pega al LDL y la exporta, ¿ok? Entonces, en el intestino también existe este gen, pero hace una variante mucho más sencilla, mucho más ligera. Empieza el ribosoma a sintetizar la proteína, nada más aquí tenemos codificado una enzima que donde va el 48% de la molécula sintetizada, químico, la cortan y eso es suficiente para que forme parte del kilomicrón. ¿Te lo he entendido?
Entonces, en ningún otro momento se produce una ApoB48 más el intestino a expensas de la formación de kilomicrones y no vuelve a participar. Y todas las LDL de formación plasmática, de configuración plasmática, por supuesto tienen la ApoB completa al 100%, por eso se llama ApoB. Sí. Un comentario un poquito más didáctico, más fantasioso en términos químicos. Aquí tenemos 4000 aminoácidos forman esta proteína. ¿Ok? Si aprox, este es el ApoB100, si el ApoB48 es poco menos de la mitad, significa que la ApoB48 tendría unos cuantos aminoácidos. ¿Cuántos? Excelente. ¿De acuerdo? 2000 y tantito más. ¿De acuerdo? Esto es suficiente para que esta ApoB48 haga todo su trabajo. Les digo que conforme avanzan ustedes en sus estudios, sobre todo a nivel de posgrado, sí, van a encontrar mucha biología molecular y mucha genética hablando de lipoproteínas. No todos prescritos químicos, hasta ahorita, 2025, febrero 28, siguen las investigaciones y hay mucha información nueva. Ah, ¿estás copiando? No, yo ya. No, pues no, ese es material mío. Y yo soy bien envidioso con mis cosas. El día que saquen como grupo 90 de promedio su examen directo, 90, te voy a dar copias a todos, te voy a presentar todos los materiales y todo. ¿Sí? Pero mientras tanto, Entonces no le digo cómo conseguir sus imágenes. no copias en realidad, los jueces de derecho de autor los peleo, ¿verdad? Y luego entonces, sí, Juárez, vale, por favor. Las ApoC1, C2, C3 son polipéptidos de menor tamaño, masa molecular 7000 a 9000 DA, libremente y libremente transferibles entre varias proteínas diferentes. Ok, transferibles, esa es la paradoja del día de hoy. ¿Sí? Hay proteínas que están ancladas como la ApoB desde que nace con su ApoB y no se desprende bajo ninguna circunstancia. Esa es la ApoB. En cambio, la ApoC, la ApoC sí, facilita, o sea, choca y se suelta, le pegan y se tumba al piso. O sea, la ApoC ¿sí? No se complica la existencia. Y entonces, ¿sí? Peligro. ¿Sí? ApoC1, ApoC2 o ApoC3. ¿De acuerdo? Se explica un poquito el metabolismo. Y luego entonces tenemos aquí, ¿sí? 7000 de peso molecular. Prácticamente, para nuestra clase de químicos, 7000 Dalton es la unidad de peso molecular. Entonces aquí sería un Dalton es una unidad de peso molecular. Entonces aquí la característica del ApoC es que es transferible. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando tenemos kilomicrones, nace con un cuanto de ApoC. Un cuanto de ApoC. Pero todavía en el plasma, ¿sí? Como si fuera imán, el kilomicrón va trayendo más ApoC porque la va a necesitar químicos. ¿De acuerdo? Y ¿cómo se dice? Atrae ApoC y también atrae ApoE. La que se va a usar de inmediato químicos es la ApoC. Nos queda clarísimo que la ApoC2 es activadora de la lipoproteína lipasa. Llega la ApoC, ¿de acuerdo? El enzima reconoce ApoC2 y eso es una especie de coenzima y se pone a trabajar. ¿Sí? Las otras tienen un papel que vemos en 10 minutos más. Entonces, estas son libremente transferibles. Y esto tiene aplicación desde la primera vez que les dije, apréndanse, ¿sí? El trinomio lípido, lipoproteína y apolipoproteína. El segundo, por favor. La ApoE que se encuentra en BLDL y HDL kilomicrones y remanentes de kilomicrón también es libremente transferible. Explica 5 a 10% de las apolipoproteínas del BLDL totales en sujetos normales. Así es. Y entonces, cíclicos, como decimos, los parecidos en París, voilà. Y aquí está un gran olvidado que
cada vez que yo no pueda hacer los estudios de laboratorio, uno de cada 100, uno de cada 200 pacientes, voy a pensar en la ApoE. ¿Okay? Aquí tenemos nosotros que esta ApoE está multipresente químico, no le podemos asignar, ¿sí?, VDL, HDL y remanentes de kilomicrón. Así como está, voy a decir, como decimos los mexicanos, ¿sí?, a concurrir de todos los moles, ¿verdad? No, otra vez. Sí, pero espérame. ¿Sí? Yo te invito a considerar en BioK2, luego perfeccionas lo que yo voy a decir. En BioK2, considera dos aspectos de la ApoE. Primero, que está muy presente y es necesario estar presente, ¿sí?, en moléculas ricas en triglis, tanto remanentes de kilomicrón, remanentes de kilomicrón, ¿sí? También otra molécula rica en triglis, VLDL y remanentes de VLDL. Es decir, la ApoE me explica una patología de químicos, la vemos en la siguiente clase, ¿sí?, donde tengo que terminar de depurar, tengo que terminar de eliminar esos triglicéridos de kilomicrones remanentes, de VLDL remanentes, para que eso se pueda reconfigurar, químicos condensar, ocupar menos espacio y poder formar una LDL de manera normal. ¿Ok? Mire, este es el kilomicrón, este es la VLDL, y en ambos casos, cuando son remanentes, terminan todos atropellados por la zona de lipoproteína que pasa. Haz de cuenta que son globos desinflados. ¿Cómo es la superficie de un globo que se desinfla aquí? Pues está el globo así bien relleno, ¿sí?, lisito. Y luego pierde aire, pierde la mitad de aire. ¿Cómo queda la superficie del globo? Rugosa, ¿de acuerdo? Queda, pues, ahora sí que más engrosada, irregular, ¿de acuerdo? Entonces, así son los remanentes. Bajo la acción de la ApoE, todavía hay un receptor que se encarga de recibirlos y de perfilar y de otra vez volver a configurar más condensada, más pequeña. De hecho, químicos aumenta la densidad. ¿De acuerdo? Una densidad muy académica, muy didáctica de la VLDL, del kilomicrón. ¿Cuál? ¿De la VLDL? ¿Del kilomicrón? Excelente, 0.9. ¿Y la LDL? 1.1. Vamos a fantasear un poquito de 1.1. Este químico se va compactando y luego entonces aumenta la densidad un poquito más. Entonces, esta ApoE es necesaria para que el VLDL y remanentes, kilomicrones y remanentes terminen siendo atrapados y depurados de triglicéridos. De hecho, químicos, una vez que se pierde este triglicérido, también se saca la ApoE y se transfiere a otra lipoproteína. Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿sí?, que es importante, fíjate bien, y apunto de una vez. Es importante porque cuando hay problemas con la ApoE, ¿sí?, el paciente no puede perfilar bien, ¿sí?, las LDL, pero tampoco termina de atacar los remanentes. A ver, va de nuevo. En una patología, en un cuadro clínico donde hay ApoE deficiente, ¿sí?, los remanentes no terminan siendo atacados, químicos. ¿De acuerdo? Y como no terminan siendo atacados, tampoco se forma LDL. ¿Sí? Está claro porque son 9 presentes. Vamos a dar esta explicación y no quiero que la compartan con nadie. ¿Sí? Este es un remanente, este es un kilomicrón de LDL. ¿Sí? Este es un remanente. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama el remanente? IDL. ¿Cierto? Y luego termina siendo más pequeña una LDL. El papel de la ApoE aquí químico es, lo terminas de atacar, ¿okay?, y aparte de atacar, lo terminas de configurar para que vaya perdiendo volumen, hasta que se configura como LDL. Este es el papel de la ApoE. ¿Sí? En la mayor parte de nosotros químicos y de nuestros pacientes,
Sí, es raro uno de los 100 pacientes un trastorno de este tipo. ¿Okay? Pero es importante, clínicos, porque a la hora que tú vas a precipitar el laboratorio, ¿sí? A la hora que este paciente va a metabolizar in vivo sus lípidos, ¿sí? Tiene que saber diferenciar entre estos dos tamaños, chicos. ¿Ya lo entendí? El papel de la APO aquí es tan eficiente, ¿sí? Que esto es efímero. Esto no existe, clínicos, en la vida real. Entonces, nuestro metabolismo identifica perfectamente bien kilomicrones o VLDL, ¿sí? Y luego químicos, ¿sí? LDL. ¿Te entiendes? Para hacer un poquito más dramático todo esto, está muy interesante. Mira, ¿sí? El rango de diámetros del VLDL es este. El rango de diámetros de las IDN es este. Y el rango de diámetro de las LDN es este. ¿Te habéis entendido? O sea, es un amasijo. Llega un momento en que es un amasijo de un montón de lipoproteínas mientras se están metabolizando. Una vez que termina este metabolismo, tenemos dos poblaciones bien marcadas. Mira, las LDN remanentes. Esto no existe gracias a la ApoE normal. ¿Te han entendido? Y me dejan dos poblaciones bien diferenciadas en cuanto a diámetros y densidades. ¿Cierto? Pero si un paciente tiene, ¿sí?, problemas con su ApoE, lo vemos en la siguiente clase, por supuesto, entonces no va a haber, y lo pongo con rojo aquí, no va a haber diferencia, chicos, entre VLDL y LDL. ¿Sí? No va a haber diferencia. Entonces, voy a usar el negro. Entonces, chicos, ¿cómo vas a diferenciar tú el laboratorio de tus pacientes? Tus métodos te van a separar, ¿ok? Te van a separar. VLDL, sí, y te van a separar en un paciente las LDL. Pero si un paciente tiene problemas para depurar sus IDL de manera rápida, pronta, entonces va a tener un amasijo, ¿sí?, de IDL químico, y todo esto va a estar en este rango. Todo esto va a ser un amasijo que no vas a poder cortar con tu reactivo precipitante. Tu reactivo precipitante dice, a ver, a mí dime las densidades normales. Aquí es de 1.0 y aquí es de 1.1. Pero no me traigas una población irregular de IDL que va a estar aquí ocupando este espacio, porque no voy a poder cortar por mucho que me centrifugues. ¿Te va a entender? Lo veo, como les digo, este es un paciente de 100, un paciente de 200, dependiendo de su población. Entonces, para diferenciarlo, el ADN se precipita. Ajá, de hecho ese es el fundamento de los métodos de laboratorio. Pues es un reactivo, ¿de acuerdo? Que platico muy brevemente. Pues es un reactivo, entonces agitas con violencia, centrifugas como ven ahora, y el sobrenadante son proteínas de, no sé, de 1.2, y todo abajo, todo compactados, es el resto. ¿Sí? Por eso se llama métodos de precipitación selectiva. Quedó entendido, químicos, la importancia de la ApoE siempre olvidada. Y no se nos olvida por ninguna otra cosa, químicos. Son pacientes poco frecuentes, pero tenemos que estar preparados. Y entonces, sí, llega el paciente y dice, háblale al químico Juárez Sánchez, jefe de laboratorio. ¿Sí? A ver, este es mi diagnóstico, quiero mi perfil de líquidos, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Y entonces el químico Juárez Sánchez va a decir, bueno, miren, aquí en el laboratorio la institución nos tiene precipitación selectiva, que no es un método para estudiar su diagnóstico, ¿ok? Pero tienen la oportunidad de platicarlo con la administración para ver si le podemos hacer los estudios por electroforesis en Monterrey o en el DF, porque es la única opción disponible para estos pacientes que no tienen densidades, que no tienen lipoproteínas de densidades muy definidas. No, está bien, eso es. ¿Sí? Ya cuando estás en una institución, ya los protocolos están hechos. Llega un paciente, ¿sí?, no lo puedes separar, te das cuenta
por los resultados previos que no lo vas a lograr, entonces de una vez guardas una alícuota, una muestra, un par de mililitros de suelo, ¿sí? Les vas a jefatura del laboratorio, lo documentan, ¿sí? Y creo que los martes va a paquetería y se lleva todo. Vale. Pero necesito que el jefe de laboratorio sepa bioquímica. Preguntas químicas hasta aquí, la importancia de la APOE. Vienen otras explicaciones un poquito más adelante sobre la APOE. Y aparte de que la idea, o sea, ¿qué más sucede si la idea no ¿Qué no fue? termina? ¿Qué más sucede si la idea no se termina? O sea, aparte de que no se distingue. Porque, o sea, no entendí lo que dijo al principio de que nos pidió que anotáramos. Que dijo, es importante que cuando hay problemas de APOE, los remanentes no terminan siendo eliminados. Ah, no, permanecen aquí. ¿Sí? Y el detalle, el paciente, de hecho, es la condición, hay la predisposición genética para variar en esto. El paciente es controlado en su metabolismo de lípidos, ¿sí? Si hay menos triglicéridos, esto se minimiza mucho. Entonces, el paciente consume, menos triglicéridos y digo cuanto a kilomicrones, pero también el paciente debe consumir menos carbohidratos para evitar la mínima producción, para conservar la mínima producción de LDL que proviene del exceso de carbohidratos. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el problema no es el diagnóstico, el diagnóstico se controla como cualquier otra disciplina química. Ajá, fármacos y disciplina nutricional. Ejercicio sería también el tercero en historia. Aquí, esta situación sí es también para laboratorio. Okay. Y ese es el de la APOE. Y tenemos que, bueno, ustedes en un momento van a hacer los trabajos de laboratorio, porque luego se dice, hay que separar una hora, ya son las 3, bueno, ahí te quedas, bueno, ese trabajo te quedas hasta las 4, y te dan las 4 y no pudiste separar, y vas de nuevo, te dan las 5 y no pudiste separar, y cuando piensen ya son las 6, pues te lo batearon, porque si no te fue a la primera, sospecha en otros indicadores, otros parámetros de laboratorio que dicen, sí, es una disciplina de correcto. Entonces, ni pierdas tiempo, ni reactivos, ni recursos. Ok, y luego entonces, Alvarado. Las apolipoproteínas llevan a cabo varias funciones. Pueden formar parte de la estructura de la lipoproteína, por ejemplo, ApoB. Entonces, vamos a empezar ya a mencionar y para qué sirven aparte de identificativos, porque sí, yo les dije que eran estructuras para, como si fuera el código de barras, como si fuera la cabecera, el INE, como si fuera el INE para que identificación, pero tienen mecanismos para hacer su trabajo. El primero, ¿sí? Parte de estructura como el ApoB, bien bonito, el ApoB 48 del kilo o 100 en la LDL está, ¿sí? Anclada, ¿sí? Y de ahí no se va a salir hasta que sea otra vez captada y depurada. A veces pienso que en lugar de darles a los niños de la UNI, a los chicos, como dice la psicóloga de la UNI, ¿sí? No sé cuántas señoras expresionarse bien. ¿Sí? Es muy frecuente que los ven la flecha de San Miguel, por eso los carros están así, y la flecha dice para allá. ¿Verdad? Ah, no, pues no falta que en el sentido contrario, ¿verdad? Sí. Yo dije, ¿dónde está el procesamiento crítico? ¿Verdad? Entonces, como que, y luego llega y están todos parecen los japoneses, hay un mismo espacio. Y luego, amigos, ¿sí? Es el espacio, no, o medio metro después o un metro antes, o sea, y el pensamiento crítico, ¿no crees que te puedes dar un golpe a tu carro? No sé, es toda una odisea, todo un patrón cultural, ¿verdad? Y eso es donde lo hago bonito, pero bueno, sí. En el hospital, yo hice el comentario a los médicos hubo circunstancias porque había mucho estudiante que iba a tomar clases ahí. Hasta que un día en una junta le dije, ¿sí? Son estudiantes, no tienen por qué meter su carro. Y no fui yo, fuimos muchísimos, ¿verdad? Cuando les tomaron el pase
en fase, claro, porque digo, lo mismo además no se van a estacionar. Lo que estamos, ¿sí? ¿Sí? En funciones, miren, parte de la estructura, claro, es un identificativo químico, pero también, ¿sí? Es una proteína de mucho peso, de alto peso molecular y está claro, mira, ¿sí? Aquí debe decir, ¿dónde dice? Aquí está en rojo, ¿te acuerdas? Sí, dice aquí en rojo, ¿ah? No es un poquito. Ok, como BLDL, ¿sí? ApoB100. Y luego entonces químicos lipoproteína lipasa, y luego queda el BLDL remanente, que lo podemos identificar como IDL, y conserva su ApoB100. Con todo y estos químicos, la ApoC, rico en triglis, ya fue el ciclo pasado. Entonces nada más me queda, ¿sí? Lo que es la ApoB100. Y luego este IDL termina siendo depurado químicos, ¿sí? Pierde hasta la ApoE y nada más me queda LDL como ApoB100, que ese es el principal identificativo. Entonces, esta LDL ApoB100 llega al receptor LDL y el receptor cliente PIC. ¿De acuerdo? Entonces se acopla aquí, la LDL es importada a la célula, sea hepática o sea extrahepática. Bien, el segundo mecanismo, la segunda función, pues vamos a empezar, Gaby. En apoproteínas funciones. Dos son cofactores o inhibidores de enzimas, ejemplos de cofactores. ApoC2 para lipoproteína lipasa, ApoA1 para LCAT, lecitina, colesterol ácido transferase. Ok, y luego entonces tenemos, fíjense, la primera es parte de la estructura, sí, sirve para identificar, pero está anclada la estructura. Tenemos otras que son cofactores o coenzimas, prácticamente la ApoC2, los clomicrones y las BLDL químicos y la ApoA1 y las HDL. ¿Se acuerdan cuando vimos que HA1 y HA2 y HA3? Ok, químicos, son APO que están presentes en la lipoproteína, ¿sí? Porque cuando se unen con la respectiva enzima, ¿cómo se llama la enzima a la cual se une el kilomicrón? Enzima a la cual se une el kilomicrón. Enzima que degrada el kilomicrón, lipoproteína lipasa. ¿Cómo se llama la enzima que degrada a la BLDL? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la enzima que degrada a la BLDL? ¿Sí? La misma, excelente química, porque la misma, en ambos casos son lipoproteínas ricas en ¿qué líquido? Triglicéridos químicos. Entonces, sea kilomicrón, sea BLDL, es lo mismo. Hay un montón de triglicéridos que van a ser atacados por la lipoproteína lipasa. Bueno, fíjate bien, el kilomicrón, la lipoproteína lipasa, químicos, en este caso es una pistola sin balas. ¿Ok? Entonces, el mismo componente rico en triglicéridos, sea kilomicrón, sea BLDL, lleva su propia bala. ¿Sí? Y dice la pistola, tenga con ese embarazo. ¿De acuerdo? La misma lipoproteína, kilomicrón o BLDL, lleva su C2 para que diga la enzima destruye. Entonces, la enzima por sí sola, la lipoproteína lipasa, LPL, por sí misma no es capaz de hacer su función perfecta degradando estas moléculas ricas en triglicéridos. ¿Ok? No. Entonces necesita, acuérdense de las enzimas químicas que están en un cofactor, esta es la coenzima, y que esté presente para que el trabajo sea perfecto. Eso pasa en la ApoC2. Peligro, insisto, químicos. ApoC sí, pero lo dijimos desde el principio, pero ahora vamos a especificar ApoC2, que es el activador de la LPL. ¿Ok? Otro ejemplo de coenzima es la A1, la ApoA1, ¿sí? En los HDL. Acuérdate que el HDL, químicos, ¿sí?
el hígado sintetiza una estructura discoidal y vacía. Entonces, ¿sabes qué, amigo? Vete por un buen de colesterol. Ok, ¿sí? Te mandó vacío. ¿Sí? Llega el HDL1, pero deja el HDL discoidal, ¿sí? Se prende al glucosito. Y luego entonces la coenzima es la ApoA1, ¿de acuerdo? Que entonces prende la enzima NSAT, se llena de colesterol y luego regresa principalmente al hígado a dejar ese colesterol. Entonces, en ambos casos químicos, la LPL respecto de la ApoC2, la LCAT respecto de la ApoA1, químicos no son capaces de llevar a cabo la reacción. Esto es una coenzima que facilita el trabajo. Entonces, primero, parte estructural. Segundo, cofactores enzimáticos. Pueden ser cofactores activadores o pueden ser cofactores inhibidores. ¿Alguien se acuerdan de los cabros, verdad? Ay, un poquitito y nadie se acuerda, pero bueno. Ok. Y luego entonces, ¿sí? Ejemplos. Cruz, por favor. Ejemplos de inhibidores: ApoA2 y ApoC3 para la lipoproteína lipasa, ApoC1 para la proteína y la transferencia de colesterol externo. Entonces aquí tenemos nosotros, miren, ¿para qué sirven las siguientes subpoblaciones? Ok, químicos, porque así como el caso de la ApoC2 está presente para la activación, químicos, también hay otro trabajo de otros parientes de la ApoC que terminan por inhibir la enzima. Vamos a, como siempre, vamos a empezar con el objetivo de la frente. Tengo una molécula rica en triglicéridos, la que tú quieras. ¿Ok? Lleva su ApoC2, se une a la enzima y le dice, destruye. Entonces, esa ApoC2 químico prende la enzima para sacar los triglicéridos. Pero espérame, en esa estructura también están presentes moléculas de ApoC3 en este caso, ¿sí? O de ApoC1 también están presentes. Imagínate tú que luego se empieza a desintegrar, va perdiendo triglicéridos. Con ese mismo concepto, ¿sí? Al irse degradando, químicos va perdiendo ApoC2, que es la activación. Entonces tenemos aquí que se va degradando, claro, se pierden triglicéridos químicos y se pierde ApoC2, pero la ApoC3 permanece todavía integrada. Entonces, mientras haya ApoC2, la enzima está trabajando, pero las ApoC2 se van, hasta que la enzima se topa con una ApoC3. Y al rato otra molécula de enzima se topa con otra ACT, porque la ApoC2 se va junto con los triglicéridos. Entonces, la ApoC3 tiene la característica de bloquear a la enzima. Es una forma de decirle a la enzima, se te están acabando los triglicéridos. ¿De acuerdo? Ya viene bajando la velocidad de reacción, porque este kilomicrón ya perdió que todos sus triglicéridos. ¿De acuerdo? Porque junto con los triglicéridos se fueron desprendiendo la ApoC2. Acuérdate que la ApoC es transferible químicos, está muy débil unida a la superficie. ¿Tuve entendido? Entonces, esa ApoC3 permanece y cada enzima, cuando la enzima se encuentra, una molécula de enzima se encuentra en la ApoC3, se paraliza. Y es una forma de ir, ¿cómo se dice? Soltando kilomicrones remanentes. Lo que queda después de la acción principal, o VLDL remanentes, lo que queda después de la acción principal. Entonces aquí tenemos que es una forma, esa es una estructura muy compleja, no viene al caso, pero eso es lo más light que puede encontrar. ¿Ok? La forma inactiva viene la ApoC3 químicos, se paraliza y la LPL se vuelve inactiva. ¿Ok? Y entonces lo que resta de kilomicrón termina por liberarse como kilomicrón remanente. Ok, y luego, Roberto. Actúan como ligandos para la interacción con receptores de lipoproteína en los tejidos. Por ejemplo, ApoB100 y ApoE para el receptor
Pues mira, aquí hacemos una recopilación de funciones químicos de las apolipoproteínas. La primera función que vimos es parte estructural, estar presente para identificación nada más. La segunda función, cofactores enzimáticos, pueden ser activadores o inhibidores, perfecto. Y el tercero, ligandos. ¿Se acuerdan? O no sé si se ha presente o se ha pasado. Cuando vieron biología molecular, los ligandos, ¿no escuchaban hablar de ligandos? Ok. Por un ánimo estamos ahorita. O sea, están sufriendo todo el tiempo, mañana, tarde y noche. De hecho, acabamos de tener el examen de biología molecular hoy mismo. Ok, pues ahí está. Y preparados, que vuelvo a decimos, y los quiero bien guarachados, o sea, bien preparados, químicos, porque las pruebas que vienen en el laboratorio participan mucho en la biología molecular. Perdón, te voy a salir del tema, pero ahorita, hace un par de años antes de jubilarme, cuando yo me fui de la UNE, ya vieron los postulados de Koch. Sí. Primer postulado. ¿Qué es el primer postulado? De Koch. Voy a hacerlo de ver el poder Lo ves aquí. Pues. Voy a hacerlo, tiene que provenir de una célula anterior. No sé, pero el primer postulado es bien sencillito. Acuérdense que son postulados para cuadros, para infecciones, para hablar de agentes infecciosos. El primer postulado dice que sí, celular. El primer postulado dice, químicos, que para que en mis tiempos, hace 40 kilos, que para que tú digas que un paciente está, un individuo está infectado, tienes que demostrar que tiene el nicho. O sea, tienes que hacer el cultivo. Excelente. La palabra correcta es, tienes que demostrar la presencia del microorganismo, lo que sea, bacteria, hongo, parásito, virus, en el portador, en el huésped, ¿cierto? En el huésped, y entonces está infectado el punto. Químicos, me fui de aquí en el 86, a los 2 años empezaron las pruebas de HIV, las pruebas de ELISA, y todo esto cambió. Ahora son postulados moleculares de Koch. Y dice que para que tú digas que un individuo está infectado, químico, tienes que demostrar que el individuo es portador de proteínas, ¿sí?, del microorganismo, ya ni siquiera demostrar el bicho químico. Entonces, lo que tú digas, entiendes de las pruebas de coronavirus y otras pruebas, lo que tú digas, ¿sí?, este paciente trae las proteínas virales o parasitarias o bacterianas, está infectado y punto y se acabó. Entonces les di a ustedes mucha biología molecular. Bueno, tercera función, ligando, es decir, parte de la unión de la lipoproteína con su célula de destino. Es decir, hay un receptor químicos y entonces la lipoproteína no se une directamente al receptor por obra y gracia del Espíritu Santo. No, la lipoproteína se une al receptor mediante un ligando, que en este caso es, super ejemplo, es la ApoB. ¿De acuerdo? Y un super ejemplo, pero más olvidado, es la ApoE. Mira, vamos a explicar primero, ¿sí?, este ligando. Y aquí tenemos, ¿sí?, el que tú quieras. La LDL, por ejemplo, mira, aquí tenemos la célula de destino, ¿ok? Aquí tenemos el citoplasma, por supuesto, y cuando una célula hepática, extrahepática, requiere colesterol químico, va a ir a su núcleo, va a leer el gen correspondiente, va a ensamblar receptores LDL y va a migrarlos hacia la membrana celular y los va a anclar. ¿Ok? Mayor es la demanda celular de colesterol, mayor es la expresión de este receptor LDL sobre la superficie, sobre estos nichos. ¿Ok? Y luego entonces llegan las LDL químicos, ¿sí?, y se unen, pero mira, se unen a partir o a través de la ApoB. ¿Ok? Entonces, mira,
no es la LDL hacia el receptor, no, es el LDL con su ApoB y luego entonces el receptor. ¿Cierto? Aquí tenemos ApoB 100 para el receptor LDL. ¿Quién genera el ApoB 100? El hígado. ¿De acuerdo? Y luego entonces es el responsable de una depuración rápida, eficiente, sana, fisiológica de las LDL, en pocas palabras, del colesterol. ¿Cierto? Ok. Para matizarte, porque tienes que aprender esto me explica muchos mecanismos físicos, pero me explica el principal mecanismo de la hipercolesterolemia familiar. Ustedes se van a percatar, en el hospital tenemos como unas 20 familias, ¿sí? Donde resulta que un chamaquito de 20 años, no sé qué andaba haciendo, que se rompió una pata, ¿sí? Y va a cirugía. Y a la hora de hacer los estudios, pues resulta que colesterol alto. A los 20 años, en su peso normal, ¿de acuerdo? Y aparte todavía al fitness, porque no se empieza por persona final, se rompió la pata, ¿verdad? Colesterol, va de nuevo otra vez, 246 de colesterol. Va tercera vez, porque el reumatólogo es un pleito con los reumatólogos. Colesterol alto, y entonces vienen las indagatorias. Oye, papá o mamá con colesterol, no, pues que uno de los dos. Ok, y a su vez, abuelos, pues que 2 de 4. Familiares, unos tíos y unos primos. Pues químico, ahí está. ¿Sí? Es una hipercolesterolemia familiar. Es el tipo 2 de una Organización Mundial de la Salud, de lo que es el diagnóstico de dislipidemias primarias. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que ustedes como bioquímicos de la UNE tienen que recordar siempre, pues químicos, ¿sí? Este receptor, ¿sí? Se expresa a requerimiento de las células que requieren colesterol. Pues entonces aquí tenemos que esta dislipidemia, el paciente no sintetiza receptores o suficientes o adecuados. Los dos mecanismos suficientes para captar LDL y sacar del plasma, ¿ok? Entonces sintetiza muy poquitos y esos poquitos no alcanzan a hacer la función en tiempo y en forma. O sintetiza muchos químicos, pero defectuosos de tal manera que no pueden, ¿sí? Que no pueden acoplar la LDL. Entonces, resultado final, muy poquitos para el trabajo, se acumula la LDL. Muchos deficientes, se acumula la LDL. Y luego viene el químico, con una hoja aquí, saca la muestra y hace el colesterol. Pues ¿cómo va a ser ese colesterol químico si hay un acumulamiento de LDL? Pues va a estar alto. Y luego entonces haces el perfil de lipoproteínas y va a haber un LDL alta, pues ahí está el diagnóstico, no le busques más. ¿Lo entendido? Los mecanismos, no para la siguiente semana, los mecanismos que explican las dislipidemias familiares químicos siempre son información sobre proteínas o moléculas de naturaleza proteica grabadas de manera aberrante en el genoma de la línea familiar. ¿Okay? Y luego yo conocí 3 casos de nieto de 20, papá de 40, abuelo de 60 y creo que mis abuelos como de 96 y todos así bien hipercolesterolemia, ¿verdad? Se cumple la profecía. No. Y luego entonces el otro ejemplo sobre ligando, pues acabamos de ver el químico, la ApoE. ¿Sí? La APO está muy relacionada con este receptor LDL. Y luego entonces también es un factor de reconocimiento para, aquí debe decir, para los remanentes, ¿de acuerdo? Para los remanentes, acuérdense que se desprende el cloruro remanente, el VDL remanente, con una parte de ApoE. Entonces tenemos un receptor LRP, proteína relacionada con el receptor, que puede captar estas IDL químicos que todavía tienen un buen de trigli, pero tienen más colesterol. ¿Sí? Pero no nos pueden reconocer vía, ¿sí? ApoE. Vean su libro, aparece receptor LDL ApoB, ApoE.
Si en estos pacientes químicos se pierde esta información sobre el ApoB y aparte el receptor es deficiente, pues tenemos un paciente con una reverenda hipercolesterolemia familiar sin mayor complicación. ¿Cierto? Entonces, tres funciones. Parte estructural, identifica, ApoB. Y luego entonces, dos, ¿sí? Activadores, inhibidores enzimáticos ApoC2 o ApoA1. Tercero, ¿sí? Ligandos. Por excelencia, ¿sí? ApoB y ApoE. Ok. Y para cerrar con broche de oro, ¿quién sigue? ¿Por qué con alguien? Sin embargo, las funciones de la A4 y ApoD aún no se definen con claridad, aunque se cree que la ApoD es un factor importante en trastornos neurodegenerativos en seres humanos. Para dejar por las palabras ApoE, de hecho es la última diapositiva, químicos que se queda abierto para sus futuros estudios de posgrado. Tenemos una ApoA4 que aparece en los últimos materiales, todavía no se precisa como para que pueda servir, aparte para probar bioquímica, yo creo, ¿de acuerdo? Pero son moléculas que todavía no están bien definidas, definidas en cuanto a su función, sus interacciones. La parte importante que les va a tocar a ustedes es ApoD. Hasta ahorita químicos, y nada más en la última diapositiva, vamos a nombrar ApoD y no la volvemos a mencionar. Te lo digo de una vez, no viene en los exámenes. ¿De acuerdo? Todavía hay mucho material por estudiar, por arreglar. Lo que sí es importante, las evidencias que esta ApoD, por los autores dicen que es parte de las HDL. El último consenso es que es una apocovocal asociada o transportada a las HDL. ¿En qué participa el metabolismo de lípidos? Hasta ahorita en nada químico, pero está asociada a una serie de enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, psiquiátricas como la esquizofrenia, ¿sí? Y en un paciente normal, químicos en el envejecimiento, ¿sí? Se acumula la presencia de ApoD en tejidos como el tejido cerebral. ¿Sí? Es una fisiología y es los olvidos.